buenos días, sábado 30 de mayo, se nos va mayo. Muy buenos días a la audiencia, buenos días chicos. Muy buenos días chicos, buenos días. Nuevamente un sábado nos encuentra aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Se nos va mayo. Se nos va mayo. Se nos va mayo. Gaby, ¿cómo está el clima en la ciudad de El Colonia clima del hoy Sacramento? en la ciudad de Colonia del Sacramento, 14 grados hoy. Fresquito, yo te veo de remera, pero Frescachón yo de siempre Cucamarra. te veo de remera, Sí. el termostato ahí. Estamos con aire, vamos Sí, a estamos con aire acá. Está lindo. Pero hay 14 grados para hoy, mayormente nublado, con una humedad de 86%, o sea, hay bastante humedad todavía. Y el fin de semana parece que va a estar fresco. Mañana va a estar nublado, así que, pero no hay precipitaciones por el momento. O sea que una linda mañana para escucharnos. Hermosa Seguir mañana. desandando esta historia. Exactamente, se nos vino el invierno en realidad, ¿no? Sí. Este otoño es casi invierno, Se anticipó. con las gripes, los resfríos, todo el mundo más o menos igual también. O sea que un hermoso día para escuchar la radio. Sí, totalmente, Hay que aprovechar entre eso, mate sí. y charlas. Después de que termina la ventana. Sin lugar a Salga dudas. nada. Producción, ¿quién entra en la escena? Un segundo, Ah, antes de no, que alguien mira, entre en la vía escena, de comunicación. antes de que alguien entre en la escena tenemos que tirar Perdóneme. la vía, por favor, la vía de comunicación. ¿Qué tontés no leí? Por favor, no pasa nada. Estamos para eso. La línea de comunicación de WhatsApp es el 092 51 54 04. Manda el mensajito, manda la fotito de los stickers de la ventana que tenemos acá, hermosos, que andan por todos lados. 092 51 54 04. Y también pueden mandarnos, ¿por qué no? Capaz que hay oyentes porque hay una cultura hermosa musicalmente hablando acá en Colonia y en la región, que quieran tener su tema, que nos quieran pasar su tema para que nosotros lo podamos pasar en la ventana también. La ventana siempre está abierta para recibir todo el material didáctico, cultural, musical, por esas líneas. 092 51 54 04. Las redes sociales, La Ventana Programa en Facebook, La Ventana Programa en YouTube, nuestro canal, y La Ventana Tu Lugar en Instagram. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, producción. ¿Quién entra en la escena el día de la fecha? Abrimos la ventana, entra el tiempo en la voz, nombres que hicieron historia, vuelven a hablarnos hoy. La historia detrás del mito, lo que nadie te contó, entre letras y memorias, late lo que nos formó. Abrimos la ventana, abrimos la ventana. Abrimos la ventana, mira quién entra en la escena. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién entra a la ventana ¿Quién entra en la entonces? ventana? ¿Se abre? No se ve. Bueno. Francisco Piria. Segunda parte. Segundo episodio y ya como despidiendo a este Exactamente, icónico personaje. Francisco Piria, enigmático personaje, ¿verdad? Enigmático personaje. La semana pasada habíamos comentado muy por arriba por qué se llamaba Piriápolis. Y hubo gente en los comentarios que, bueno, que sigan comentando, ¿no? Que hablen, que charlen por nuestras redes, como acaba de decir Gabriel, los medios de comunicación. Porque en realidad, ¿de dónde nace el nombre Piriápolis? En realidad, decíamos, es lo que se establece, lo que dicen los biógrafos, historiadores de Piria, que Piriápolis fue como una broma o una ironía cuando él comenzó a construir la ciudad, a proyectar la ciudad,
de cómo en los arenales, ¿se acuerdan que lo hablábamos la semana pasada? En el desierto, por decirlo así, iba a construir una ciudad. Entonces le ponían Piriápolis. Pero en realidad él planteaba que la ciudad se iba a llamar, o la quería mencionar, Heliópolis, la ciudad del sol. Debido también a las simbologías grandes que tiene todo. Se encuentra vamos a empezar a hablar en este segundo episodio, por favor, del Piriápolis de Piria. Exactamente, Le contamos a la exactamente. audiencia este Piriápolis más chiquito, primario, o sea, las primeras, porque en realidad es el Piriápolis que estamos mencionando con esto. Claro. Y Heliópolis, mitológicamente, es la ciudad donde renace el ave fénix, ¿no? Ah, mirá. Y es un símbolo emblemático de la regeneración por el fuego, es decir, simbología alquímica. Alquímica. Y también es muy interesante que son mencionados los hermanos de la Heliópolis en dos obras fundamentales de un conocidísimo alquimista del siglo XX, Fulcanelli, en El misterio de las catedrales y las moradas filosofales. Y ahí se mencionan los hermanos de la Heliópolis. También viene, como les decía la semana pasada, del fraile Dominico Campanella, ¿no? Que en el siglo XVII escribió La ciudad del sol. Entonces de ahí nace y surge todo este aspecto, digamos, ocultista, esotérico, en fin, de lo que significaría la ciudad del sol, una ciudad perfecta, en definitiva, muy vinculada a lo espiritual y al renacer del ave fénix. Eso es lo que se plantea, que Piria originalmente iba a nombrar a la ciudad Heliópolis. Y nace Piriápolis de una broma, por decirlo así, un juego, pero queda en definitiva Piriápolis. Esta es la ciudad de Piria, como bien dice Nico, ¿verdad? Claro. Recordemos también esto, ¿no? Cómo empieza como un juego, como podríamos llamarle una tomada de pelo, y después se empieza a transformar este imperio, ¿no? Que fue... Claro, porque le decían Colosal. que él iba a formar la polis de Piria. Por eso Exactamente. Piriápolis. Claro. Exactamente. Claro. Recordemos también que para ese entonces era el único, creo, a nivel mundial, el único balneario hecho por un particular. Totalmente. De esa magnitud, no sé si el único, pero uno de los pocos, No, tal vez. totalmente, sí. Y de esa magnitud, ¿no? Que traía también las ideas de las costas europeas, ¿no? Ah, sí. Es cierto que creo que eso lo comentamos Sí, eso en en cada las uno reuniones. de los símbolos, ya sea Rambla, todo que vamos a hablar, él se inspiraba sobre todo en la costa francesa, ¿no? La costa Azul. francesa. Azul, Francia. francés, es verdad. Chicos, acá Graciela Artiga, a quien le mandamos un besote enorme, Un saludo nos enorme. dice: Saludos. está para abrir las cortinas, pero no las ventanas, mucho frío. Acá escuchándolos, me gusta escucharlos y aprender. Gracias, Grace. Gracias, muchas gracias muchas por sus gracias. mensajitos. Muchas Enorme. gracias. Bueno, saltamos al año 1905. Sí. ¿Les parece? Sí. El primer gran hotel. Para situar a la gente, es donde está hasta el día de hoy la colonia de vacaciones, que muchos escolares han tenido la suerte de ganar estos famosos premios Inca que había y poder pasar aquí. Yo tuve la suerte. Ganó. Yo tuve la suerte, sí. Usted ganó. En mi querida escuela 56 de Rachuelo, Gesualdo Sosa, a la gente de Rachuelo le mandamos un No. saludo grande. Sí, participamos con Daniel Barbeitor, gran pintor conocido Sí. acá de Colonia. Hicimos un cuadro cuando éramos niños, creo que en el 96 o 98, 98 creo. Supo En el estar. 98. Yo tenía Usted 12 supo estar. años, supe estar en el Hotel Piriápolis Ahí como va. colonia de vacaciones. Bueno, acá vamos a hablar 1905, recién se inauguraba el primer gran hotel Piriápolis, con una capacidad para 300 personas, importante y no un dato menor. Parece ahora capaz que chiquito, pero para Sí, ese pero para el entonces, con total confort y lujos de la época, incluyendo iluminación a gas en todo el hotel. Y acá vamos un poco al marketing de Piria, cuando se habla de baños de agua de mar calientes, que eran muy saludables y obviamente recomendables para ciertas, por ahí, enfermedades o cosas que Claro, obviamente... aguas curativas. Aguas ¿verdad? curativas. Un éxito rotundo fue este hotel en particular. ¿Quieren Sí, decir tenemos algo más fotitos del ahí hotel? en los que están en streaming, lo están viendo a las fotos del hotel. Ahí tenemos. Porque lo estamos Hermoso. ilustrando, además, gracias Bañero a la Mundial producción. del Río de la Plata. Sí, impresionante. Baños en pleno océano. Ahí tiene Qué- cuando lo qué- estaban construyendo, Sí, sí. inclusive. Hermoso. En la Hermosa construcción. fachada del Hotel Piriápolis, que da hacia el Argentino, aún se encuentran vestigios de la vereda original.
Ah, y en ella mirá. vemos diseños. ¿Y qué puede haber si está Piria ahí? La cruz templaria. La cruz templaria. Ahí está. Estos diseños están realizados con piedras negras, blancas y rojas, que son los colores fundamentales de la obra alquímica. Ujú. Y estos colores son justamente por los cuales pasa la piedra de los filósofos hasta convertirse en la piedra filosofal para la alquimia. ¿Eso Ajá. es el punto máximo? Exactamente. Perdón, Matecito. perdón No, que por favor, estoy, tranqui, sí, recién está. estoy, saben los oyentes y quienes me escuchen que pasé toda la semana Son los fríos y ahora engripada. estás espléndida, estás. Y también es una alusión a la fuente de la Plaza Matriz en Montevideo, cuyos caminos de acceso vistos desde arriba dan el diseño de la cruz De la templaria. cruz templaria, mirá qué bueno eso. Y eso es uno de los puntos energéticos de Piria que va a unir con Piriápolis y Rivera, Rivera. el famoso triángulo energético, justamente en la fuente de la Plaza Mayor, que vista desde arriba genera lo que es la cruz templaria. Qué impresionante. Entonces, hablando del Hotel Piriápolis desde el punto de vista de la simbología que hay, bueno, la cruz templaria nada más ni nada menos. Impresionante. Muy buen dato. ¿Algún dato, Gabriel? ¿Usted quiere ir lanzando así random? Random. Random. Lo digo, De random. como Del dicen Hotel ahora. Piriápolis tenía ese que tuve cuando era niño, adentro del hotel, en la época de las colonias de vacaciones, porque creo que todavía no se hacen más colonias de vacaciones en Bueno, el Hotel en la Piriápolis. actualidad y lo que cabe mencionar, y obviamente aquel que vaya lo puede percibir propiamente, es que hay algunas partes donde se está, digamos, derrumbando, Viniendo cayendo abajo. claro. Entonces, igualmente se están haciendo cosas del municipio Claro, para sí, sí, mantener, sí, sí. ¿no? Pero Estamos una hablando de construcción- una cosa patrimonial también, ¿no? ¿Es una construcción de qué año fue que...? 1905. 1905. Imagínese que tiene 110, 120, 121 años. Mucho tiempo, Mucho. mucha vida pasada por ahí. Muchas historias también. Damos por finalizado el primer hotel Sí. y Damos nos por- adentramos a 1910, que usted hablaba de la Rambla. La Rambla, la simbología de la Rambla. Tenemos una Piria foto. no hablaba de Rambla, hablaba de paseo junto al mar. Paseo junto Muy al bien, mar. muy Qué, Paseo junto al mar. qué él se romántico imaginaba, suena eso también. Juega. Juega. Es otro kiosco. Claro, digamos. sí. Pero Es bien metafórico, sí. poético, claro, paseo Sí. junto al... ¿Pero qué es una rambla? Un paseo junto al mar, un paseo Claro. junto al río. Acompañando Tal una, cual. una extensísima, ¿no? La Rambla, una inspiración de sus viajes que decíamos a las costas sur francesas. Y bueno, también dentro de esta Rambla, obviamente hay mejoras, como por ejemplo, mejora el puerto, donde comenzaron a llegar enseguida los vapores desde Buenos Aires. Acá también hay que hacer un parate en el marketing de Piria, donde él ya se enfoca con muchísimo empuje en la publicidad argentina, Claro. donde hace un trabajo súper minucioso, pero también donde le da muchísima ventaja al turista, ni más ni menos que lo que se hace hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Pero en ese momento, para que el argentino, en este caso los argentinos, pudieran venir y disfrutar de este Aparte, balneario, ¿no? aparte de la construcción de la Rambla, constituyó como la primera ciudad balnearia de Uruguay. Claro, Mire usted. Qué buen dato ese. sí. Rompiendo el mito de qué hubiera pasado si Piria... Siempre está ese mito, y lo debemos haber escuchado todos, de que luego surge lo que es Punta del Este, y bueno, la magnitud que toma este Punta del Este. Rompiendo este mito, dicho por él mismo, él llegó hacia Punta del Este, pero quedó prendado con las sierras y los cerros. Eso es importante, ¿no? Sí. Decirlo. Porque está... Capaz que muchos dicen lo que es magnífico, también es verdad, Punta del Este es magnífico, No, desde su bellísimo, es naturaleza. una zona hermosa. Pero cómo se quedó también este visionario por lo que Claro. a la postre hizo con sus viñedos, bueno, con las canteras de piedra y demás. La ¿no? geografía que tenía el lugar era... Es y hermoso. recuerden que él lo observaba también como puntos energéticos. No Claro, olviden eso, sí. recuerden la mirada de Piria en cada momento. Todo lo que construyó tiene que ver con eso, ¿no? Entonces eso también. Una Y de tenía las- cosas de que- las, perdón. de las publicidades, que se hizo llegar a los hermanos argentinos era, perdón que lo voy a leer de acá, No, por favor. balneario en pleno océano, Ujú. Sí. playas hermosas, fuentes minerales, bosques y montañas.
Hermoso, una de ¿cómo las no te va a llamar? publicidades que, ¿Cómo no te va a traer? claro, ¿Y a usted le llamaba la atención las columnas o columnatas de la Rambla? sí. Que siempre decía que eran vigías. Sí, bueno, le parecen cuento vigías. porque estuve hasta largas horas de la noche buscando Es una sorpresa que me sus estás dando. columnatas, por supuesto. Originalmente se supone, según quien lo estudian, desde la base de entender que Piria era alquimista. Recuerden siempre, le digo a los oyentes, algunas personas dicen que no lo era, ¿verdad? Nosotros acá lo que estamos haciendo es extraer información, ¿no? En definitiva, de los estudios. Aquellos que siguen a Piria como alquimista y que siguen la ruta mística de Piria, que la hay, también hay una ruta mística que se puede hacer desde un punto de vista turístico, estoy diciendo, planteaban que originalmente esas columnatas tenían un fin y de alguna manera eran estilo vigías, cosa que me quedé muy impresionada, señor, porque usted dijo ayer, son como hombres, como Sí. vigías que miran el mar. Miran el mar. Custodian la ciudad, puntos energéticos y además esos globos que tienen, que parecen la cabeza de los humanos, originalmente tenían el mundo, pero el final del mundo, el fin de los tiempos diseñado en la cabeza, que ahora está muy deteriorado, eso no se ve, Claro. se fue reconstruyendo con el tiempo, en fin. Muy interesante. Muy La verdad interesante. que Es decir, las columnas tampoco son algo decorativo. Claro. En Piria nada es decorativo. Todo tiene su significado. Tiene un significado profundo. Por eso el Increíble. cuidado que hay que tener con todo esto. Nosotros Muchísimas lo que gracias hacemos por desasnarme, que es una sorpresita que le traje para el momento. claro, me sorprendió realmente. Todos los días aprendemos. ¿Eh? Todos Todos los aprendemos días. todos los días. Bueno, y sobre todo con este personaje que no deja de sorprender a nadie. No, Y cada vez que buscas algo, totalmente aparecen cosas enigmático, nuevas sí. y aparecen cosas que es lo que decía Patricia, y tratar de contarle a la audiencia. Nosotros no tenemos la verdad. No, claro, Claro. no. O sea, es lo que más o menos se puede ir desasnando de esta vida, pero siempre aparecen este misterio de decir, bueno, puede ser que sí o puede ser que no. Hay que saber discernir, porque hay muchas cosas que son también fantásticas, por Claro. decirlo así, y bueno, no tienen mucha base, bueno, base histórica, ¿no? Pero sí tiene una base histórica cuando hay un símbolo y si es estudiado por aquellos que conocen los símbolos. Entonces, bueno, yo diría que es una interpretación. Muy bien, sí, una interpretación. Es tal cual. ¿Tiene Igual- alguna otra cosita para ir? No, dando? te iba a Nos decir que, quedan dos. que pasamos por la Rambla. Ujú. ¿Y a dónde vamos? Vamos a ir Arriba. a dos grandes simbologías que introduce Piria en su Piriápolis, digamos que es la fuente de Venus y la del toro. Sí, ese toro a mí no me gusta nada, ya les dije ayer. Sí. Ese no es muy lindo. Iba a decir es espantoso, gente. Es un toro muy feo. Pero bueno, el toro es un símbolo del cuerpo físico y al echar agua por la boca alude a la operación alquímica. Es decir, tiene que ver con, digamos, la extracción del cuerpo astral, del cuerpo sutil, se relaciona con el agua. Entonces, al colocar el toro ahí, el símbolo tiene que ver con el cuerpo físico. ¿Por qué el torito extrae agua de la boca? Claro, como lo Porque vemos en la tiene fuente. que ver con esa transmutación interna. Siempre la búsqueda alquímica, Claro. en definitiva. Si podemos verlo desde esa simbología, ¿no? También lo que significaría el agua misma como curativa, y lo dicen quienes han Y ido. las vertientes. Y las vertientes, Importantes. exactamente, ¿no? Eso con respecto al toro, pero el toro se lee o se interpreta junto con la fuente de Venus. Venus es el símbolo de la primavera, la época en que la tierra reverdece y se regenera. Los textos dicen, ante esta primera operación alquímica, que los astros y Venus y la diana creciente te sean propicios. Por lo tanto, para visitar la fuente de Venus, no ahora, chicos, en primavera y con la luna creciente. Y qué hermosa, ¿No? vemos las fotos ahí en streaming y en el vivo y tenemos unas Y fotos ahí antiguas y está, unas fotos nuevas que, que son- además, es ahora hermoso. elegimos la simbología Mirá, hermoso alquímica eso. de aquellos que saben y miremos si no parecen, bueno, las clásicas pérgolas del 900, ¿verdad? Ese aspecto romántico también, ¿no? Que podemos asociarlo al Rosedal, ¿no? Sí. Toda esa mirada al Rosedal,
tanto Sí. uruguayo como el argentino. Claro. Sí. Tiene toda esa postura. Esa mística. Pero usted fue hasta la, Sí, no, hasta yo la supe fuente estar en del ambas dos. Le quería Toro. preguntar por la fertilidad, que siempre es un mito, sobre todo la fuente del toro. Bueno, de la- sí, de lo la fertilidad. asocian al toro con la fertilidad. Claro. Sí. Pero no fue desde sus comienzos, esto empezó No. luego de... Después la gente va generando leyendas, va Ay, claro. generando mitos. Que, a ver, uno no siempre digo, considero que Piria no venía por ahí con el tema del toro. Claro. El toro justamente en lo alquímico no tiene mucho que ver con la fertilidad en sí misma. Ahí va. La fertilidad ya son nociones distintas, pero también, digo... Sí, hacen a este común de cosas que van Claro, sumándose. como simbologías, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ser algunos otros símbolos sanadores, se supone que el toro genera fertilidad, pero no tiene que ver con la simbología alquímica de Piria, digamos, en definitiva, ¿no? Según dicen, vuelvo a decirlo, los estudiosos de Piria, y voy a volver a citar, para quien le interese Me en encanta profundidad, cuando Francisco Piria, si eso es de formación profesional, Francisco Piria, El hombre y la obra, por Jorge Floriano. Este señor que estaba muy vinculado con el nieto también de Piria y demás, que el nieto estudió toda la parte de la simbología, muy serio el estudio que hizo, y me estoy basando mucho en él, como en otros estudiosos verdaderamente del aspecto alquímico. Pero bueno, hay gente, hasta él mismo pone Piria alquimista y lo pone en signos de interrogación, ¿no? Claro. Entonces es importante tomar todo con cierto cuidado para ser serios con el tema, ¿no? Ahora el toro, fertilidad, Venus, el amor, y bueno, eso ya es clásico, Claro. ¿no? Pero no tiene que ver con los símbolos, según parece, de Piria, ¿no? Es lo que toma la gente y va sumando mito, va sumando leyenda, a mi entender. A este A mi señor entender. que si algo le gustaba eran los mitos. Claro. Sí, totalmente. Generó un personaje, ¿no? ¿Tiene algún dato Un o nos vamos a personaje. la primera tanda? No, acá en Facebook te mandan saludos. Patricia Sandra Rodríguez Varale dice: Ah. interesante el programa. Beso a mi amiga Patri. Bueno, muchas Bueno, gracias, saludos. Sandra, por Igual que- escucharnos. Una igual gran que- amiga, Sandra. Un abrazo Saludos a grandote. todos. Saludos. Saludos Igual a que todos. Graciela Artigas, que creo que ya la habías nombrado vos. Sí. Que Gracias. ya está- Hacía un chiste Muchas gracias. descachavante con el frío de la mañana. Sí, tal cual. Año 1911, fuente de Venus, fuente del Toro. Primera pausa y ya volvemos con La Ventana.